Marielle Frisayer Panacato. El tema sobre generación y transporte de energía. Bien, el objetivo es invitar a todos, junto con nosotros, a iniciarnos en el pensamiento para poder tomar dimensión sobre lo que representa la matriz energética ante nosotros ante la energética argentina está compuesta de los siguientes puntos. De la parte de hidrocarburos lo que vamos a hacer es juntar el gas y el petróleo y vamos a explicar cómo se genera y cómo se transporta. Vamos a tomar dimensión sobre ese aspecto y también lo vamos a ir comparando parte por parte. Biomasa en segundo lugar, luego nucleares, energías nucleares, luego vienen las energías hidráulicas, las renovables y por último el peculiar caso de Tierra del Fuego, como lo mencionaron los compañeros hace poco. Bien. Como primera aproximación tendríamos que entender lo que es la matriz energética, que es la cantidad de energía que se usa en un país. En nuestro caso, podemos apreciar en la imagen que el uso de energía va desde en gas en un 59%, en petróleo un 27%, en biomasa un 5,5%, nuclear un 4%, energía hidráulica un 3%, y con un 1 y 1,5% el carbón y las energías renovables. El petróleo y el gas alcanzan un poco más del 90% del total de la oferta energética en nuestro país. Empezando por los hidrocarburos, que contempla el gas y el petróleo, podemos ver la participación de cada cuenca la participación en la producción de cada cuenca. Según los datos de YPF, nosotros tenemos aproximadamente 19 cuencas en el país, de las cuales solo 5 están activas. Las más importantes son la neuquina y la austral. Bueno, en la imagen se puede ver en porcentaje la producción de gas y de petróleo. Bien, yo me voy a introducir ahora a la parte, por favor pasar la segunda, ahí está. Bueno, antes de entender la extracción del petróleo, voy a retomar la parte de hidrocarburos, en el sentido de que nosotros vamos a encontrarnos ante una visión totalmente conectada entre muchos sistemas, como lo plantea Bertalanffy en la teoría general de los sistemas. ¿Bien? ¿Qué explica ahí? Dice que pequeños sistemas se conectan con otros sistemas mucho más grandes y luego empieza un proceso de comunicación entre ellos, pero con el objetivo de poder prolongar la vida útil de cada uno de esos sistemas. Ahora, ¿de qué viene esto? Viene de la siguiente manera a desarrollarse. La extracción convencional. Bien, se realiza una torre, se pone un motor, una punta o cabeza rotatoria que se le llama trépano y se procede a la perforación. Lo mismo se va a hacer para extraer el recurso natural del gas. Bien, a la otra por favor. Bien, luego de que suceden todos estos procesos, el transporte lo vamos a entender como transportaríamos un fluido. Bien, eso es lo más importante, que tengamos en mente que es un fluido el que se va a transportar. Entonces, vamos a la siguiente por favor. Se ha trabado. No importa. Ahí está. El transporte del gas natural. La forma más eficiente y económica que pudimos encontrar es transportarlo mediante tubos o mediante ductos. Así es. ¿Sí? Bien. Así que ahora mi compañera. La distribución se realiza mediante dos empresas, ¿sí? En la imagen se puede ver, por un lado tenemos la transportadora de gas norte, que ocuparía, digamos, toda la mitad de Argentina, en color azul, y la transportadora de gas sur, que abarcaría desde Buenos Aires, toda la Patagonia, hasta llegar a Tierra del Fuego, no hace muchos años igual. Por otro lado, la distribución hacia los domicilios y a los
comercio o las pequeñas industrias, se realiza a través de las licenciatarias. En el país aproximadamente tenemos como 6 o 7. En nuestro caso, Camusi vendría a ser la licenciataria que se encarga de dar la factibilidad del suministro en toda la Patagonia. Y al mismo tiempo, cabe aclarar que sigue siendo parte de la transportadora de Gasur, que es la misma empresa. También en la imagen se puede apreciar otros gasoductos de exportación en la zona sur, ya lo vamos a ver más adelante, en el caso de Tierra del Fuego, en la zona centro y en la zona de Jujuy. Bien, acá en este esquema podemos encontrar el sistema de extracción y de transporte de estos fluidos provenientes de los hidrocarburos. Bien, lo más importante para entender de esto es que se extraen de los pozos, luego se transportan hacia las plantas refinadoras en el caso del petróleo, luego se separan y esta es la parte fundamental y que nos diferencia de la cuenca neuquina, de la cuenca austral. Un dato técnico. Todo lo que sucede acá en Tierra del Fuego es así, es de esta... utilizan este método. Tanto en las offshore, Vega Pléyade, Fénix, Carina y otras más que me estoy olvidando, Orión también, Aries. Bien, sucede pero en las costas fueguinas. Luego introducen el fluido, el material hacia el continente. Pasa por un proceso de enfriamiento, el gas, en el caso del gas, se enfría, se comprime, ahí se transforma en alta presión y luego se endulza para que tenga un olor particular. El enriquecimiento del gas de la cuenca austral es mucho mayor al enriquecimiento que tiene cualquier otra cuenca del país hasta el momento. El poder calorífico. El poder calorífico. Sí. El poder calorífico. Eso significa que nuestro recurso es mucho más puro. En la parte, y esto creo que cabe destacar que es lo más importante. A partir desde este lugar para acá, la proyección de la cañería, la proyección del transporte de los fluidos se hace exclusivamente para ese lugar. No hay una producción en masa sobre esa cañería, no hay una producción en masa sobre esos codos, sobre esas T, sobre esas cuplas. Todo se hace para una sola cañería que dura 40 años de vida útil, luego se puede ir extendiendo a lo largo del tiempo, pero con mantenimiento y posteriores extensiones de la cañería. Ahora, todo lo que viene a ser, ahora vamos a ver esta parte de acá, desde la ciudad para adentro, cuenta con otras formas de producción. Se pudieron ver en las calles, son caños de plástico, tipo Sigas, ¿no? Y así, se producen en masa, entonces son más comunes, son más baratos. Bueno, a la otra. Bien, este es el esquema de tratamiento de la biomasa. Pasando de lo que ella biomasa. Sí, cambiando ahora de eje. Lo que tendríamos que entender antes de iniciarnos en este proceso de producción es que no representa una cantidad, sí, un aprovechamiento para el uso doméstico o industrial. No son muchas personas las que van a ser beneficiadas por tener tratamiento de biomasa, aunque se llame un tratamiento ecológico verde. ¿Bien? Ahora, se basa en este proceso. Primero se obtiene la materia, luego se la transporta a una caldera, se quema, produce un movimiento, el de una turbina, y ahí es donde se inserta en el nodo, que luego pasaría a ser parte, en el mejor de los casos, de la Red Nacional de Energía, SADI, así se llama. Y acá lo podríamos ver. En el mejor de los casos, no siempre pasa, por eso esto está destinado solamente al campo, pero no a este campo, no al campo austral, al campo del norte. ¿Bien? ¿A la otra? Esta es la parte interna. El problema con el transporte de este tipo de generación de energía es que
La materia que se va a necesitar para quemar y para poder producir esa energía y transformarla en electricidad, en lo que queremos, o en el caso de cualquier otra energía, no importa, es que necesitamos siempre tener un continuo abastecimiento dentro de nuestro galpón de este material, de lo que sea leña, sea paja, trigo, heno, lo que sea, no interesa, pero siempre hay que tener esta cantidad disponible, porque lo que nosotros queremos buscar cuando generamos energía o cuando transportamos energía es que nunca se interrumpa el paso, nunca se interrumpa el servicio. Garantizar el servicio constante. Exactamente, como la compañera lo dijo, garantizar el servicio constante. Y más aún todavía, en los hidrocarburos hay una ley, que luego lo vamos a mencionar más adelante, que garantiza el acceso a las energías como el gas. Bien, se produce una combustión en una cámara. Luego pasa por el proceso de compresión, el vapor, y de ahí se filtran los humos, sale y podríamos decir lo siguiente de este tipo de inventos o de este tipo de sistemas. Bien, lo tomemos como un sistema. El sistema de este motor, el que maneja este motor, es una tecnología bastante confiable, madura. Ahora vamos a introducir en el plano de la madurez en la tecnología. Un motor tiende a la madurez a la medida en que va pasando los años. Por eso es que los motores todavía se siguen manteniendo como son, en su estructura fundamental. Se le pueden hacer modificaciones, pero es un motor, en este caso el de la biomasa, el que necesita muchos mantenimientos, pero es bastante fiable. Bien. Otro recurso energético del país son las centrales nucleares. A partir de la década del 50 se comienza a extraer uranio natural de la cuenca del Cuyo. Por ello, en la zona centro, cercana a la zona de extracción, podemos reconocer 3 centrales nucleares. Atucha 1, como escucharon el profe, vale decir Atucha 1, Atucha 2 y Embalse de Córdoba. Embalse de Córdoba, como para dar un dato, abastece a 4 millones de personas. Tengan en cuenta que Buenos Aires tiene una población aproximadamente de 17 millones de personas. Tengan ahí el dimensionamiento. Bien, ¿cómo funciona la fisión nuclear? Era lo que yo le comentaba el otro día al compañero. La reacción sucede de la siguiente forma. Un átomo pesado, en este caso el de uranio, al ser golpeado intensamente por los neutrones, genera una división en átomos más ligeros. Eso genera una reacción térmica y esa reacción térmica se traslada a una energía potencial, que es mediante el vapor, ¿sí? Y esa energía potencial se traduce en energía eléctrica, que es la que se conecta directamente a la red de alta tensión. ¿Bien? ¿Puedo decir algo con esto? Sí. Antes. Nuevos proyectos en planos de inversión de energía nuclear, el proyecto Karen. Lo pueden googlear, es un proyecto de una microcentral termoeléctrica que se está proyectando ahora en Argentina y planean terminarla dentro de los próximos 13 años. Esto es muy importante porque resulta que el plan energético o el plan de la diversificación de la matriz energética va más allá de gobiernos. Sí. Es un plan a largo plazo y tenemos estipulado a nivel territorio argentino ubicarnos dentro de los próximos 13 años dentro de los países que van a solo comprar energía o de los países que van a ser capaces de poder producir su propia energía, poder lograr esa soberanía energética que necesitamos tener y que, oh casualidad, en Tierra del Fuego ya la tenemos, y eso es algo que no dimensionamos hasta que recién lo vemos en las investigaciones que hicimos. Y otro, esto trabaja por fisión nuclear. Sí. El proyecto ITER es un proyecto mundial. El proyecto ITER es un proyecto a futuro que plantea que dentro de los próximos 50 años el mundo va a avanzar hacia otro tipo de energía y va a ser a la fusión nuclear. Búsquenlo. Sí, búsquenlo, hay esas películas pequeño sol por una cantidad de segundos.
una cosa así. El Doctor Octopus que fusiona el sol, que hace, bueno, a eso quieren llegar y en realidad se llama ITER. Y hay muchos países en el medio, Argentina también está. Bien. Centrales hidroeléctricas. Bien, centrales hidroeléctricas. Esta es una parte fundamental de la matriz energética argentina, puesto que nosotros tendremos que entender, como dijo la compañera, a cuántas personas vamos a llegar a abastecer y a cuántas personas no vamos a poder llegar a abastecer. ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? Es la pregunta. ¿Quién consume mucho y quién consume poco? No sabemos dimensionarlo hasta el momento en que nos encontramos con una central hidroeléctrica de Río Grande de Córdoba que produce 750 megawatts al año. Eso representa mucha cantidad de energía, muchísima cantidad de energía, tanto que solamente es destinada la gran parte de esa generación de la energía a las grandes empresas, que son las consumidoras. Y acá encontramos un sistema económico mucho más complejo de lo que nosotros tenemos cuando pagamos la boleta de la luz. Con esto quiero llegar a que la producción de energía de una central hidroeléctrica es muchísimo más barata a largo plazo, no requiere tanto mantenimiento y por lo tanto puede ser introducida en los nodos de alta tensión de 500 kV o de 132 kV, que es muchísima energía, a la red del interconectado nacional. Bien, a futuro se plantea, los invito, después yo voy a pasar ahí en el grupo un link que se llama VisorSig. VisorSig es una herramienta que nos permite a nosotros poder dimensionar a nivel territorial todos los proyectos activos o proyectos que ya están concluidos o proyectos que se van a realizar dentro de los próximos 10 años, ¿no? En todo el país. Ahora otro. Transporte de energía eléctrica. Bien, resulta que el transporte de energía eléctrica se realiza a través de la interconexión entre diferentes actores que participan dentro del mercado energético mayorista, ¿sí? Estos actores están compuestos por los generadores, que son las centrales que veníamos hablando, nuclear, hidráulica, todo esto, ¿bien? Los transportistas, que van a ser los encargados de mantenimiento de las redes de alta tensión y las troncales. Las líneas que se pueden ver acá son de alta tensión y troncales. En este caso troncales y también de alta tensión. Curiosamente, Tierra del Fuego aparece. Bien. En tercer lugar tenemos los distribuidores, que serían los que se encargan de las demandas de pequeños consumidores, como nosotros, y las grandes empresas que compran energía en el mercado mayorista. Bien, las líneas de alta tensión son de 500 kV, 500 kilovoltios y de 220 Kilovoltios. El otro kilovolt-ampere es otra cosa. Estamos Ya hablando de tensión. de tensión, de alta tensión, o sea, hay que bajarlo, bueno, son otras cosas. Después eso pasa por Yo les voy a pasar. más vale, estas son las troncales y las principales, Claro. después pasan por distintas estaciones transformadoras ¿Dónde? para que pueda llegar a 380 o 220 en O el a caso de las 640, lo que líneas. necesite cada fábrica. Hasta hay centrales que producen no 500 kV, como en el caso de Salto Grande en Brasil, Sí. o de en otras Estados grandes, Unidos que producen arriba de 1300 1300. de producción, o sea, no, sí. Yo voy a pasar igual el archivo para que todos podamos luego ir aportando de lo que sabemos y de ahí ir enriqueciendo mucho más la charla. Kilovolts es tensión, kilovolt-ampere es potencia. Claro. Exacto, señor. Bien, energía eólica, ese es mi tema. ¿Buena o no buena? ¿Ruidosa o no ruidosa? Rentable o no rentable. ¿Rentable o no rentable? Son las preguntas que yo me empecé a formular cuando empecé a ver los proyectos que vienen. Para el año que viene en Argentina se plantea una ampliación de estas redes
de generación de energía en Córdoba. Para el próximo año quieren traer uno de los parques eólicos más grandes de Latinoamérica, con los molinos de 150 metros de alto, con una producción bastante importante, que cambiaría la diversificaría la matriz energética, aumentándola del 1%, 1,5% al 20%. Esperemos que sea para bien. Pero, creo yo que esto es muy experimental. Todavía hay mucho tiempo, debería pasar mucha agua bajo el puente. Acá tenemos molinos. Es muy ruidoso. No, digo, ahí hay uno y todavía nos parece que está experimental, ¿eh? Forever, experimental forever. Hace ruido. Son ruidosos. Son ruidosos. Son ruidosos, sí. Es experimental. Igual ahora ustedes van por la Patagonia, por la ruta 30 llena. Sí, y acá en Tierra del Fuego también hay un montón de experimentos que están haciendo. Pero el mantenimiento de esto es Un potencial carísimo. eólico muy grande. Sí, Sí. Como también tiene un potencial hidráulico muy grande. muy grande. Tiene una ventaja de un montón de fuentes de energía renovables. Exacto. Están los proyectos estos de generación de hidrógeno. Sí, a partir de los molinos, Y exacto. lo mismo en Chile, no sé si vieron que hay un proyecto de e-fuel, que es el combustible, Sí. Igual en el resto del país ya se está haciendo esto del que es el hidrógeno ahora. combustible sintetizado que Sí. la Unión Europea permite a partir del 2030 que los autos. Claro. ¿Qué pasa? Había una normativa de la Unión Europea que a partir del 2030 los autos a combustión interna ya no iban a poder ser vendidos y tal cual. Bien, Entonces se aprobó una adenda, esa adenda lo que permite es que sí se puede hacer con combustible sintético. Claro. El combustible sintético tiene la particularidad, o sea, es casi lo mismo que el combustible normal, pero tiene la particularidad que en el proceso de fabricación del combustible captura el dióxido de carbono. Claro. Entonces se considera que todo el proceso es neutro. Claro. Claro. Está bien, esa fue la información que la manejaba. Buenísimo. Gracias. Seguimos. Bien. Llegamos al particular caso de Tierra del Fuego. particular caso de Tierra del Fuego. Escuchaba comentar al compañero que, no sé si escuché mal, decir que se comenzó con la explotación del petrolera. pozo, claro, de pozos petroleros en el 70. Yo tengo la data que empezó en el 46. En el 46, 49 se comenzaron. Las primeras explotaciones. Sí. No, yo hablé de la actividad que se desarrolla. Ajá, bien, bien, está bien. Bueno, Tierra del Fuego produce hidrocarburos, sobre todo gas. Bueno, acá hay un pequeño esquema de cómo es la producción, cómo se transforma y cómo se distribuye. Después les puedo pasar para que lo vean bien. Y vamos a ir a esto que es lo que más nos interesa. Este es un mapita que hicimos nosotros mismos, con algunos datos que encontramos por internet. Y bueno, en Tierra del Fuego nosotros tenemos 3 gasoductos importantes. El gasoducto que se conectó en el TGS. El TGS se conectó no hace muchos años, el primero, el de estrecho San de Martín. Magallanes. El estrecho de Magallanes. El de allá, el de Sí. San Martín, este que va para el, Sí, para el país. ese es el TGS. Sí, la planta de TGS. Bien, desde acá podemos ver que estas dos líneas negras nos marcan que son poliductos, esos se van para Chile, son de exportación. Sí, todos los que se ven en negro son poliductos de exportación, sobre todo a Chile. Después tenemos en color naranja el gasoducto General San Martín, que ese gasoducto, si mal no recuerdo, es el que se conectó del primer pozo que se hizo en el norte de la isla. 10 años después, estamos hablando del 49 si no me equivoco, 10 años después llega el gas por primera vez a Río Grande, gracias a ese gasoducto. Bueno, más tarde se hace todo el gasoducto fueguino, Que se de conecta. la mano de Camusi, bueno, que sigue siendo parte de la transportadora de gas sur. Bien, por otro lado, se pueden ver las plantas de tratamiento de los hidrocarburos. Sí. De tratamiento que tenemos en la zona de San Sebastián y sobre todo en el norte de la isla. Las de offshore. Sí, esas son las explotaciones offshore, las fuera de explotaciones costa. offshore,
fuera de las costas. Que mandan los fluidos hacia estos puntos. Sí, hacia las boyas de crudo, de ahí se manda a buques y se exporta. Se manda a Buenos Aires o Después marcamos las 3 centrales termoeléctricas en la provincia, una en Ushuaia, una en Tolwyn y una en Río Grande. En esta parte podríamos encontrar, bajo la idea de los sistemas, de la relación entre sistemas, que tenemos el sistema de Ushuaia, para Tierra del Fuego, perdón, Ushuaia, para Tierra del Fuego solamente, y luego el otro que va para el continente. La diferencia entre estos dos reside en que todo lo que nosotros podemos llegar a sacar de cada uno de estos pozos, nosotros no representamos nada en el consumo. Nada, somos nada en el consumo. Cuando dicen que consumimos demasiado, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? Es la pregunta. Porque si vamos al caso, tomemos un ejemplo de mucho. Un megawatt, una empresa lo compra por año y le sirve para poder tener luz todo el año ininterrumpido. Una empresa que puede tener 30, 40 bombas, que esas bombas pueden ser de 30 amperes cada uno de los conductores. Es mucha energía la que necesita una empresa, pero una casa no. Cada uno de nosotros no podríamos llegar a consumir lo que consume la mitad de una empresa, de una fábrica. Esa es la dimensión que cobramos nosotros al momento de encontrarnos con el sistema de transporte de gas. Bien. En Tierra del Fuego. Y otro dato es que nosotros no estamos vinculados al sistema de interconexión nacional. Vieron que yo le había mostrado el mapa donde se veía toda la conexión de alta tensión. Bueno, nosotros no estamos conectados. Pero sí se pretende, porque así nosotros podríamos vender 6 veces más lo que consumimos a la ciudad de Buenos Aires. Bien, yo los invito a pensar en ese sentido, si va a ser beneficioso para nosotros poder incluirnos dentro de la red de alta tensión nacional, puesto que en el año 2019 hubo un gran corte de energía, donde todo el continente sudamericano que está conectado entre sí quedó sin energía, pero nosotros teníamos luz todavía. Entonces, cobrar esa dimensión de lo que nosotros tenemos en nuestras manos, como futuros ingenieros o como ingenieros ya, ¿por qué no? Sí. Y valorar las fuentes de energía que ya tenemos y la soberanía energética que en Tierra del Fuego ya la tenemos, sí. Nos posiciona en otro plano totalmente diferente a lo que estarían en el continente. Nosotros estamos en ventaja, para mi punto de vista. Bien. Bueno. Un dato. ¿Cuántos? No llego a leer los metros cúbicos por día. Son 26.523 millones de metros cúbicos diarios. Se envían a Buenos Aires. Solo se va a Buenos Aires por día esa cantidad de gas. Eso es mucha cantidad de gas. Nosotros no hacemos nada. Esa es la comparación que tenemos que hacer siempre. Y bueno, y obviamente todo el consumo y todos los otros los sistemas de transporte interno que tenemos en la provincia. Bueno, estos dos últimos son los que le mostraba en color lila. Esos son los gasoductos de Tierra del Fuego. Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una hermosura. ¿Qué es eso? Es lo que nos permite a nosotros hacer esto. Es lo que tenemos nosotros en Tierra del Fuego, en cada una de nuestras centrales. Esto especialmente esta está en Río Grande. En el año 2021. 2021. El gobierno provincial invirtió $6 millones en esta turbina aeroderivada que se compró de Estados Unidos. O sea, es una turbina de un avión. Funciona con gas. Y funciona con otros fluidos también. Sí. Pero lo importante es que es tan versátil y es tan madura la tecnología que puede ser utilizada para varias empresas.
Bien, la empresa de energía, generación de energía para producir electricidad. O un barco, para impulsar el barco mismo, también la utiliza. Es muy de uso militar, también está muy vinculada al uso militar. Y bueno, Trabaja con vapor. se comprime el aire, trabaja con un vapor, empieza todo este proceso y luego aquí sale la derivación para entregar la energía. Así lo tengo que explicar porque es muy complejo, es muy hermoso el punto este y los invito a investigar y a leer sobre LM 2500, que es una belleza de motor. Una belleza. Bien. Creo que sí. Bueno, Bien. y ahora lo vamos a... Te queremos hacer escuchar una entrevista que le hicimos al ingeniero Carlos Pane sobre el rol del ingeniero, sobre todo en Vaca Muerta. Y lo más importante es que tendríamos una visión orientativa y para que nos vayamos aproximando cada vez más al mundo de las energías o de la industria energética, que es una de las industrias más fuertes de nuestro territorio, junto con el campo. Son las dos industrias más desarrolladas que podemos, y soy bastante orgulloso y puedo decir que una de las más avanzadas para mí de generación de energía del mundo, por la cantidad de información y por la cantidad de conocimiento que hay acá. Muchas gracias por atender al llamado. Estoy con el ingeniero Pane para realizarle unas preguntas. Bueno, la primera de las preguntas es: ¿qué función cumple el ingeniero Carlos Pane en Vaca Muerta? ¿Me podría comentar algo al respecto, por favor? Por supuesto. Nosotros tenemos un contrato para una operadora petrolera en Neuquén, en Vaca Muerta, en el cual vamos a realizar cada año, durante 2 meses, todas las mediciones de puesta a tierra, las mediciones de seguridad de puesta a tierra en un yacimiento petrolero. Bien. Y otra pregunta: ¿cuáles son las tareas que puede realizar el ingeniero industrial en el equipo de trabajo que usted tiene? Bueno, la ventaja de los ingenieros industriales es que son muy versátiles y de amplio espectro, porque en una campaña como la que hacemos nosotros cada año, ellos pueden estar desde la parte organizativa, administrativa, podrían estar en la parte logística o de coordinación y podrían trabajar perfectamente también en la parte operativa. Eso es por la visión generalista que tienen prácticamente de todos los rubros de la ingeniería. Excelente. La segunda pregunta que tengo para realizarle es: ¿cuáles son las medidas de seguridad que exige su rol como ingeniero en las tareas que desempeña? Bueno, tratándose de la industria de hidrocarburos, las exigencias de seguridad son muy altas, con lo cual los ingenieros industriales tienen la formación necesaria para que, con pequeñas especializaciones en higiene y seguridad, poder garantizar la seguridad personal y la seguridad patrimonial de las campañas que realizamos como contratistas de mediciones geoeléctricas. Eso es lo que hacemos con las mediciones puesta a tierra, eso es geoeléctrica, para asegurar que las campañas se terminen sin ningún sobresalto y sin ningún accidente o incidente. Excelente. La tercera y última pregunta que tengo para realizarle es: según su experiencia laboral, al haber pasado por campos diversos de las industrias, ¿qué disciplinas deberíamos tener en cuenta los ingresantes de ingeniería al momento de introducirnos al campo de las industrias relacionadas con la explotación de las energías? ¿Nos puede comunicar algo al respecto? Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta los ingenieros industriales es el panorama general de las energías, de las tradicionales y de las renovables de nuestro país.
¿sí? Porque eso es algo muy específico que va desde las represas o las centrales térmicas hasta la generación eólica o fotovoltaica, sin olvidar los experimentos en mareomotriz o las centrales nucleares, con lo cual es un campo de amplia aplicación y muy interesante. Requeriría más especializaciones por parte de los ingenieros industriales en ese rubro de las energías, ¿sí? Porque es un rubro muy específico. Muy bien, excelente. Bueno, muchas gracias por su... Ahí te quedo. Bueno. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias Muchas por gracias.